Buenos días, queridos hermanos. Les doy la bienvenida a los que estamos aquí y a los que se puedan conectar después en redes sociales, para que tengamos un día de edificación en la palabra de nuestro Señor. Amén. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, en este día que estamos reunidos, Señor, la palabra que se va a hablar, Señor, toque nuestros corazones, prepáranos, Señor, para que nos hable a cada uno de nosotros, Señor, y para que tu palabra la pongamos por obra, Señor. Que no seamos oidores, Señor, sino hacedores de ella. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer otra vez. Ya. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 139, del 1 al 3. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Nos ponemos en pie para ver si la palabra de nuestro Señor. Y la palabra del Señor dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Amén. Amén. Bueno, yo al buscar este salmo noté que aquí dice que Dios nos conoce a cada uno de nosotros, que nada le podemos ocultar. O sea, en esta palabra dice, Él sabe si nos sentamos, nos paramos, si estamos en silencio, si estamos enojados, no estamos enojados, ¿cierto? Y yo los invito a cada uno de nosotros, obviamente yo igual, a que tengamos cuidado también con lo que hablamos a otras personas, a lo que nuestros corazones sienten, y que sea todo conforme a nuestro Señor. Que todo lo que hagamos sea agradable a Él, porque Él todo lo ve. Nada le podemos ocultar. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, y ahora pasamos a alabar al Señor con nuestras voces, porque Él se merece eso y mucho más. Amén. Y vamos a cantar: Busca el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Todas las cosas se añadirán. Aleluya, aleluya. Eso es, hermano. Así que es una canción sencilla, así que cántela con todo el corazón, hermano. ¿Ya? Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Todas las cosas se añadirán. Aleluya, aleluya. Busca primero
Ahora vamos a otra canción. ¿Cuál viene ahora la misma? Dios está aquí, hermano. Dios está aquí. Bendito seas tú, Señor. Amén, Señor. En esta mañana, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Amén, Señor. Dios está aquí, Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y me puedes oír. estás aquí. Señor, Estás aquí, Señor, estás aquí, te Señor, puedo sentir. Siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo y me puedes oír. La última, hermano. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le hablo me puedes oír.
ti atribuimos tu gloria. No lo oí. A ti atribuimos tu gloria. ¿Ya? Vamos entonces. A ti atribuimos la gloria. Amén. Gloria al Señor. Canten, Señor, hermano. Qué cosa más hermosa poder cantar al Señor en esta mañana, hermano. Y abrir nuestro corazón, nuestra boca. Que nuestras primeras sílabas, no sé, palabras sean de agradecimiento para nuestro Señor. Es lo más maravilloso que puede haber, hermano. Poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Así es, Señor. Amén. Esta canción todos la conocen, es bien sencilla, pero es muy linda, hermano. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo eres el Señor. ¿Me gustó, hermano? Linda. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. La gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el
y la honra, Señor. Amén. Sí, Señor. Bendito sea tu Señor. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a la ofrenda. Amén. Hermana María. ¿Ya? Hermana María, hace la oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por estar acá. Damos gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado salud. Y también por eso, Señor, debemos alabar tu bendita Señor, para reconocer que eres tú nuestro proveedor, Señor, que eres tú el que nos mantiene con vida, salud, Señor, para poder también, Señor, ir a nuestro trabajo. Y de lo que tú nos das, Señor, nosotros vamos a ofrendar el día de hoy para tu obra, Señor. Para que siga adelante, Señor, tu palabra, para que podamos, Señor, llegue más gente, Señor, para que pueda aprender de tu sana doctrina, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, mientras la hermana María pasa por la ofrenda, vamos a pasar ahora a escuchar la palabra a través de nuestra hermana Gisela, para que preparemos nuestros corazones y estemos concentrados y atentos a lo que el Señor va a hablar a través de ella, para nosotros crecer en Él. ¿Ok? Amén. Amén. Hermana Gisela. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a todos, espero que se sientan cómodos y también bienvenidos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, también les mandamos un fuerte abrazo. ¿Están cómodos ya mis hermanos? Amén. Ya. Bueno, el título que vamos a tocar hoy se llama La incredulidad del hombre. El texto base es Marcos 6, del 1 al 6. Como sabemos, estoy enseñándoles el Evangelio de Marcos y ahora nos toca ver el versículo 6, del 1 al 6. Cuando lo tengan listo, me pueden decir amén. Amén. Marcos 6, del 1 al 6. Bueno, y dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Marcos 6. Marcos 6, del 1 al 6. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es dada? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros
sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Padre del cielo, te doy las gracias, Padre, porque tú el día de hoy nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que me ayudes, Señor, para poder transmitirla, Señor, y que tu palabra quede sembrada, anidada en nuestros corazones, que anhelamos escucharte, Señor. Que tu Santo Espíritu me guíe, que nos guíe hacia toda verdad, hacia donde tú quieres llevarnos, Señor. Muéstranos el camino para ser agradables a ti, Señor. Y llévate la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿pueden tomar asiento, mis hermanos? Como les decía, nosotros venimos estudiando el Evangelio de Marcos de manera sistemática. Y ahora nos toca predicar este pasaje. En los anteriores capítulos vimos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y cómo su divinidad apuntaba al poder sobre la naturaleza y también sobre los demonios, sobre las enfermedades e incluso hasta de la muerte misma. Este es un pasaje que es transitorio, pero no por ello menos importante. Este es un mensaje de transición. O sea, se puso en medio de tanta actividad que el Señor tenía. ¿Y cuál fue el propósito de nuestro Señor de ir a Nazaret? ¿Cuál creen ustedes? Tal vez Él tenía el deseo de estar con su familia, de estar con sus padres, con sus hermanos, puesto que ellos estaban preocupados, porque mucha gente decía que Jesús estaba fuera de sí, pensaban que Él estaba loco y que no tenía tiempo para descansar, porque grandes multitudes lo seguían, no tenía tiempo para comer, no podía estar tranquilo por estar preocupado por sanar a los enfermos y por estar ajetreado de tanto enseñar el Evangelio de la salvación. Entonces, él fue a Nazaret para tranquilizar a su familia, para demostrar que él estaba bien y que nada, podía alarmarlos. También fue porque su fama estaba creciendo y él sabía que si iba a Jerusalén no lo iban a asediar tanto como en esas ciudades. Entonces también él buscaba un refugio para descansar. Porque como les decía, lo seguían de todos lados y muchas veces esto no le permitía ejercer bien su ministerio. Para entrar en el contexto, vamos a dar la definición de qué es la incredulidad. La incredulidad es la falta de fe, es la ausencia de credibilidad de la verdad y está ligado a la creencia del Creador. Se dice que emerge por la soberbia de los hombres. Las personas eligen vivir de manera independiente de su Creador y esto se manifiesta en una desobediencia continua y rechazan cualquier relación entre Dios y los hombres. ¿Cuáles son las características de los incrédulos? En primer lugar, son desobedientes a la palabra de Dios. Son idólatras.
porque buscan sus imágenes, hacen sus virgencitas, ponen muchos santitos y los empiezan a adorar. Y lo que menos les importa es escuchar la palabra del Señor. Otra característica es que son ingratos. Ellos deben ver para confiar. No creen lo que no ven. Y estas personas viven sin esperanza. Ahora vamos a ir al versículo número 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Sabemos que Jesús, ¿de dónde venía? Venía de la casa de Jairo, ¿se acuerda? Ya, y llegó a su pueblo Nazaret, aunque él había nacido en Belén, pero fue criado en Jerusalén. Como dice en Mateo 2, 23. Mateo 2, 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces aquí se habla cómo José lleva a Jesús a Nazaret, que era un poblado que estaba a 112 kilómetros de Jerusalén. Se dice que este lugar no tenía buena reputación. Era un pueblo chico que tenía muy pocos habitantes, por tanto y consiguiente todos conocían a Jesús. Entonces, Jesús fue a Nazaret y todos sus discípulos iban con él y lo seguían. Versículo número 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Acá las personas estaban sorprendidos por las enseñanzas de Jesucristo. Él enseñaba con mucha sabiduría y con mucha autoridad. Y esta gente nunca habían escuchado predicar a una persona de esa manera. Ellos, por lo tanto, estaban atentos y asombrados de este tipo de enseñanza. En otros lugares, al ver los milagros que Jesús hacía y porque quedaban muy sorprendidos, llamaban a más personas para que vinieran a escuchar y para que lo vinieran a ver. Pero acá en Nazaret se trató de manera diferente al Señor. Fue totalmente diferente. Acá lo trataban de charlatán. Ellos tenían incredulidad. Ellos no creían en Jesús. Aunque sabían que era diferente a los anteriores, a otros predicadores, a otros maestros, sus corazones estaban endurecidos y no querían tener un encuentro con Jesús. Entonces, la tarea principal de Jesús era mostrar el mensaje de la salvación. Él quería que el hombre pudiera gobernar la tierra, pero aún esto no se ha cumplido. Por eso Dios se hizo hombre para enseñarnos su reino. Entonces su primera venida fue ¿para qué? Para mostrarnos su reino y enseñarnos cómo Él quería que nosotros andemos. Entonces, Jesús, para entrar un poquito en el contexto, voy a explicar que Jesús, que Él viene de la tribu de Judá, del linaje del rey David. Vino para interceder por nosotros. Jesús es el único mediador humano entre Dios y los hombres. Es el intercesor perfecto, como dice en Romanos 8:34. Vayamos a Romanos 8:34.
el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él vino como profeta de parte de Dios Padre al pueblo, y es la imagen del Dios invisible. Él no era como Elías, ni como Jeremías, ni como Isaías. Él era el mismo Dios hablando a su pueblo. Actualmente ya no hay más profetas, ya no hay más profecías. Si te dicen, yo tengo una profecía para ti, o te dicen, yo tuve un sueño en la cual yo tuve una revelación para ti, no le crean. Eso es mentira. Ya todas las profecías fueron dadas. El canon está cerrado. La palabra profética más segura la podemos encontrar ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Ningún mentiroso puede decir que tiene una profecía nueva, porque como dice en Apocalipsis 22, del 18 al 19, vayamos a Apocalipsis 22, del 18 al 19. Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, por tanto y consiguiente, nadie puede añadir ni quitar nada a las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las características que debe tener un profeta? En primer lugar, debe ser enviado por Dios. Deben hablar conforme a la voluntad de Dios. Y sobre todo, tener un buen testimonio. Jesús entonces hablaba que su palabra era verdadera, mostrando su poder a través de los milagros. Entonces comenzó como siempre lo hacía cuando llegaba a una ciudad, iba a la sinagoga. Él demostraba allí que tenía mucha sabiduría. Él hablaba con un lenguaje claro, sencillo, que hasta un niño podía comprender. Él hablaba de cierta manera que incomodaba las conciencias de las personas, porque exhortaba y la palabra iba directamente a los corazones. Sucede cuando nosotros venimos al culto y de repente la palabra nos toca y pensamos que nos está hablando exclusivamente a nosotros, pero no, la palabra es para todos. Como dice que a veces nos hacemos un poco soberbios y la palabra la encontramos dura, como dice en Juan, vayamos a Juan 6, del 60 al 61. Juan 6. Juan 6. Juan 6. Ya. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? El 60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Muchas veces la palabra del Señor nos ofende. Entonces, la incredulidad empieza por el rechazo de este tipo de mensaje. Las personas empezamos a ser exhortadas.
Jesús nos dice que tengamos que cambiar. Pero como nuestra incredulidad es muy fuerte, rechazamos el mensaje, rechazamos la predicación y todo porque no queremos cambiar, porque nos gusta andar en las tinieblas. Muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo es pecado, pero queremos seguir pecando. Y una vez más rechazamos el mensaje. Muchos también terminan viendo los defectos al predicador y empezamos a hablar muy mal de ellos. Empezamos a decirle que es chico, que es gordo, que es feo, que tiene un lunar por aquí. De repente hasta sobrenombres, hasta apodos le ponemos. Y miramos más al predicador y nos desconcentramos en el mensaje. Esto es lo que le estaba pasando a Jesús. Cuando las personas escuchan el mensaje, hay dos alternativas. Una, que lleguen al arrepentimiento o que lleguen a odiar la palabra. Entonces, ¿encontraban a un salvador o encontraban a un maestro pesado que solo les hacía la vida difícil? Entonces, uno empieza a entender de por qué llegaron a matar y a crucificar al Señor, porque realmente no les gustaba, porque se sentían de que les decían todo lo malo, porque no les gustaba que les digan sus defectos. Por eso llegaron a hacer esto con nuestro Señor. Y esto pasa porque las personas son expuestas a su pecado. Se rehúsan a obedecerla porque quieren seguir en sus delitos y pecados. Y un día este corazón, tanto que les hablan y les dicen no hagas esto porque te va a ir mal, tanto que les hablamos, va a llegar un momento que su corazón va a ser endurecido, su mente entenebrecida y ya no van a querer escuchar más el mensaje de la salvación. A menos que esas personas se arrepientan y reciban la gracia de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene dos efectos. A uno lo salva y lo convierte en nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5, 17, que todos lo sabemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Como a uno salva, también a otros les trae juicio y condenación. El pecado que Dios no perdonará es la incredulidad. Pueden hacer muchas cosas, muchas obras, porque muchas veces salgo a predicar a mis pacientes, a personas que encuentro de repente, amigos, amistades, y les digo, miren, ustedes tienen que creer en Jesús, y Jesús es el Evangelio, pero no creen, piensan que Jesús es solamente un nombre. Pero Dios no va a perdonar que no hayan considerado su palabra, su escritura. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahora me voy al punto número 1. Entre tener fe o ser incrédulo. ¿Qué será mejor? ¿Crees lo que Dios te está diciendo ahora? Entonces si crees lo que yo estoy diciendo, debes vivir bajo la voluntad de Dios, conforme a su palabra, y si no lo haces, va a venir juicio sobre ti. Sigamos con el versículo 2. Y decían, ¿de dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada?
¿dónde aprendió todo esto?, se preguntaba, ya que se sorprendían de sus milagros y decían, pero él no tiene ningún título, él no tiene ninguna credencial, él no tiene, no sé, no dice qué maestro le enseñó, qué rabino fue su profesor. Este era el pensamiento de esa época y también el de ahora. Ellos, más de pensar en el mensaje, de escuchar el mensaje, estaban más preocupados de quién era el predicador, cuál era su trayectoria, si era famoso o no. Ellos no estaban dispuestos a que otro pueblerino, igual que él, viniera y les predicara. Porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús había sido un humilde carpintero. Actualmente le hubieran preguntado, ¿de qué seminario saliste? ¿De qué instituto bíblico saliste? ¿En dónde estudiaste? ¿Cuánto pagaste por obtener el título? ¿O quién es tu mentor? ¿O quién es tu maestro? Si tu maestro es de renombre, si tu maestro es famoso, te preguntarían eso porque les importa en dónde estudiaste, si tiene fama o no tiene fama, el lugar. Entonces, aquí se ve cómo prefieren al predicador por su apariencia, por lo externo, a lo interno. A ellos no les interesaba que el predicador hablara la verdad, ni que hablara una sana doctrina. Ahora lo que les importa más es que les digan que tú vas a ser rico, que todas las bendiciones buenas van a ser para ti, pero no les gusta la verdad. Por eso que las iglesias de sana doctrina están vacías. Quiero que sepan que Dios es el que llama. Dios es el que hace el llamado y es Él el que capacita y no debemos afanarnos en buscar buenos seminarios que solo son un negocio rentable y ponen más énfasis en las denominaciones más que en una sana doctrina. Ellos cuando no hay una sana doctrina, la palabra es manipulada para obtener ganancias. Entonces se enseñan más doctrinas de hombres que la sana doctrina. Entonces viven en un cristianismo más emocional, más preocupado en las emociones, en lo externo, en que todo va a ser prosperado, les interesa que tú cantes bonito, de que la iglesia esté llena de luces y te convencen con esas cosas y te enamoran, pero no les gusta escuchar la verdad, no les gusta eso. Otros buscan también cobertura espiritual, la cual no existe en la Escritura y esto también es una falsa doctrina. Y también se ha hecho un negocio rentable para muchos predicadores e iglesias que creen en esto. Por lo tanto, debemos buscar, ¿qué es lo que debemos buscar? Es aprender de Dios, aprender de Cristo. Porque estos falsos maestros lo que buscan es títulos, los que buscan es medallas para ser reconocidos, para que digan, oye, aquí viene este que estudió con tal pastor en este instituto, pero no se preocupan por enseñar la verdad, por estudiar, por escudriñar. Y más tienen interés en cobrar. Por eso nuestra iglesia y pastor no cobra los seminarios. Todos los estudios de nuestra iglesia son sin costo. Nosotros no hacemos un negocio con el evangelio, ni hacemos de la piedad ganancia. Ellos lo conocían bien y lo querían desacreditar a nuestro Señor porque Él era Dios y hablaba con autoridad. Punto número 2. La incredulidad por ser considerado
poca cosa. Vamos a ir al versículo 3. Decía, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? El segundo rechazo está dado por ser insignificante ante los ojos del mundo. Como les vuelvo a repetir, ellos miraban lo externo y no lo interno. La incredulidad siempre busca cualquier excusa para negar al Señor. El Señor estaba hablando la verdad, pero siempre se excusaban para no aceptarlo. Si este pasaje lo llevo a la vida de un creyente convertido, bienvenida, hermana Lice. Gracias. Entonces, como les decía, el punto número 2 es la incredulidad por ser considerado poca cosa. Entonces, el segundo rechazo está dado por ser insignificante ante los ojos del mundo. Ellos miraban más lo externo que lo interno. La incredulidad busca cualquier excusa para negar al Señor. El Señor estaba hablando la verdad, pero siempre se excusaban para no aceptarlo. Si este pasaje lo llevo a la vida de un creyente convertido, decimos, estuvimos con Él en el mundo y de repente vemos cambiado a una persona y vemos que predica sobre su testimonio, predica lo que Dios ha hecho en su vida y nos sorprendemos y decimos, pero este no era aquel muchacho o aquel hombre que andaba por las calles borracho, drogándose, mujeriego y de repente le pegaba a su esposa y ahora vemos una persona cambiada, ahora vemos una persona que respeta a su señora, vemos a una persona con mucha más sabiduría y no lo creemos, decimos, ¿qué pasó aquí? La gente cuestiona el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas. La gente debe darse cuenta en un cristiano que el que era antes ya no existe y que ahora es una nueva persona. Esto es lo que tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo pueden decir de ti. En estos momentos, las personas más cercanas a ti, ¿pueden decir esto? ¿Que hemos cambiado, que han sido transformadas nuestras vidas? Ojalá que sí. También decían, este es el hijo de María, decían. Y lo decían de manera despectiva, lo estaban ofendiendo como diciendo, este es un bastardo. Porque antes en Israel trataban a las personas por el nombre del papá, por el apellido del papá, pero en este caso tomaban el nombre de María. Y al decir eso, era como tratarlo como bastardo, o como decimos acá, como guacho. O como tratamos nosotros a veces a las personas cuando tienen un apellido doble que dicen García, es como algo despectivo porque decimos que ese joven no tiene padre y que es bastardo. Bueno, en esta ocasión le estaban diciendo lo mismo a nuestro Señor, que era bastardo y también era una ofensa porque María lo había tenido antes del matrimonio. Entonces, según la ley, esto era una ofensa. Entonces, Jesús era un hijo ilegal. Y de repente ahora viene a predicar y dice que es Mesías. Dice que es el Mesías. Entonces, trataban por todos los medios de desacreditar a nuestro Señor.
Acá se nombra que tiene 4 hermanos. Tiene a Jacob, a José, a Judas y a Simón. Sabemos que Judas es el que escribió la epístola de Judas, no es Judas Iscariote, es otro Judas. Una vez Rodrigo estuvo compartiendo sobre esta epístola. De las hermanas no se saben los nombres, de sus hermanas las escrituras no hablan. Otra enseñanza que podemos sacar de aquí para muchas veces confrontar a los católicos es que María no es virgen, ni tampoco es pura, ni tampoco fue inmaculada. El texto dice que tuvo por lo menos 4 hermanos y hermanas. O sea, Jesús tuvo familia. Este argumento lo podemos usar para defender la palabra como Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Hijo. También otro argumento lo podemos encontrar en Mateo 1:25. Vamos a Mateo 1:25. ¿Lo tiene? Ya. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra conocer en la Biblia hace referencia a ¿qué? A tener relaciones sexuales. Los católicos dicen que María jamás tuvo hijos y que jamás tuvo relaciones sexuales, como si esto fuera pecado. Lo pecaminoso hubiera sido haber estado casado con José y nunca haber tenido relaciones sexuales. Eso sí que era pecado. Ahora vamos al versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús quizás acá cita un refrán popular que dice, nadie es profeta en su propio pueblo. ¿De acuerdo? Porque no tienen honra en su propia casa ni en su grupo más cercano. Pero afuera son escuchados, pero dentro de su grupo cercano somos rechazados. Jesús fue rechazado por su propio pueblo y por su familia. Vayamos a Marcos 3:21, un poquito más. Allá, Marcos 3:21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea, además de rechazarlo, pensaban que estaba loco. Y así piensan también de nosotros cuando predicamos la palabra y hablamos de que va a suceder un arrebatamiento, que vamos a ser tomados en un abrir y cerrar de ojos y sonarán las trompetas. Y hablamos estas cosas, la gente dice, ¿cómo hablan locuras? Si eso para ellos es ficticio, pero para nosotros es real. Por eso nos llaman muchas veces que estamos locos. Muchas veces nos ven predicando y no nos creen. Ven nuestro testimonio y tampoco nos creen. A veces nos dicen, como les repito, que estamos mal de la cabeza. Entonces tenemos que estar tranquilos, porque si le pasó a Jesús en su pueblo, también a nosotros nos va a pasar, que nuestro círculo cercano nos va a rechazar. Al principio a mí me dolía todo esto, lloraba, sufría, pero después fui aceptándolo y mi corazón fue sanando de esas heridas de tanto rechazo.
Ahora vayamos al versículo número 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Dice que Jesús estaba ahí y no pudo sanarlo porque no tenía fe. Este versículo es muy manipulado, porque cuando no te salen las cosas como quieres o cuando no recibes respuesta a algún milagro, te dicen que no tienes fe o que estás falta de fe. Pero esto es un engaño. Jesús estuvo ahí, dispuesto para sanar, dispuesto para predicar, pero estas personas no vinieron a buscarlo porque no les gustaba lo que hablaba. Pasó totalmente lo contrario de otros lugares que lo buscaban, que las multitudes lo seguían, les gustaba oírlo, pero en este caso fue lo contrario, porque estas personas tuvieron incredulidad muy grande. Entonces, si llegaron a escucharlo, se fueron. Pero no fue porque Jesús no quiso sanarlo, fue porque ellos decidieron irse. Muchas veces los cristianos somos así. No nos congregamos, no venimos al culto y no entendemos que el Señor muchas veces nos quiere hablar para corregirnos, para ayudarnos, para no volver a tropezar, porque quien tropieza termina apartándose del destino hacia donde Dios nos quiere llevar. En el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado de tanta incredulidad. Dios no quiso usar sus atributos para que todos digan, ya todos tenemos que creer en Él. Él nos dio libertad para escoger si quieren seguirlo o no quieren. Pero Él te dejó que tú decidas. Espero que tu decisión sea seguir a Cristo porque es lo que nos conviene. Como reflexión, ¿evalúas tu incredulidad? ¿Estás seguro que tu nivel de incredulidad no está siendo causada porque tienes un hábito pecaminoso que no quieres dejar? ¿Te conservas en santidad? ¿Crees que Jesucristo es Dios y que se hizo hombre para estar cerca de nosotros y que dio su vida para que nosotros nos salvemos de la condenación eterna? ¿Estás seguro que tu incredulidad viene porque no quieres tener restricciones y porque te gustan los pecados secretos? ¿Quieres hacer lo que la Biblia dice o quieres desacreditarla y pensar menos en ella porque piensas que si es así tu conciencia estará más tranquila? Muchas veces, para justificar nuestro pecado, desacreditamos lo que el Señor nos está diciendo y siempre encontramos excusas. Siempre tratamos de justificar nuestro pecado. Entonces, yo te animo a que lleguemos a los pies de Él y que nos arrepintamos y aceptemos su voluntad en nuestras vidas. Ahora oremos al Señor para que nos ayude a aumentar nuestra fe, para que nos limpie de pecados ocultos que muchas veces no los vemos porque estamos tan influidos por ellos, y que nos ayude también a no volver a cometerlos. Que su palabra siga obrando y seamos glorificados en Él. Que siga transformando nuestras vidas. Que podamos meditar en lo que hemos escuchado hoy. Yo los animo a que sigan estudiando,
a que sigan escudriñando las Escrituras para conocer cada día más y más su voluntad. Ahora pongámonos de pie y oremos al Señor. ¿Quién quiere orar? ¿Nadie? Ya. Padre del cielo, te doy muchas gracias, Señor, porque el día de hoy nos hablaste de una manera, Señor, que hemos podido entender, Señor. Sabemos que tú muchas veces, Señor, nos dices tu voluntad y no la queremos aceptar porque queremos seguir en nuestras vidas, Señor. Pero un día te conocimos y nos diste la oportunidad de perdonarnos, Señor, de que nosotros seamos limpios de todo lo que a ti te desagradaba, Señor. Yo te pido que nos ayudes a mí y a mis hermanos, Señor, para poder cambiar. Y por favor, transforma nuestras vidas, Señor, para poder glorificar tu nombre, para llegar, Señor, a tu presencia limpios de toda maldad. Y que seamos aquí, que no esperemos morir, que tú en un momento, no sé, seamos llevados a tu presencia sin haber cambiado, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a nuestras familias, Señor, que un día te conozcan. Te lo pido, Señor, ayuda a tu iglesia, ayuda a nuestros hermanos, Señor. Glorifícate en nuestra vida por siempre, Señor. Amén. Amén. Tiene que pasar todo eso que vamos a tocar otra alabanza y después pasamos a la Santa Cena. Gracias, hermana Gisela, por la palabra. Vamos a pasar a una canción más. Esta canción es Junto a tus pies. Renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Muévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a nuestra Santa Cena. Hermana Joana, hermano José, para que se preparen, nos preparemos cada uno con nuestro corazón dispuesto. Amén. Hola, ¿cómo están, hermano? Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra Santa Cena, hermano, para que tenga preparado su vinito, tenga preparado sus elementos para tomar esta Santa Cena en esta mañana, hermano. Bueno, hermano, la Santa Cena, hermano, ¿cuál fue el propósito de la Santa Cena, hermano? El propósito y el objetivo, hermano, de la Santa Cena, o cuál fue el propósito que nuestro Señor instituyó, hermano, la Santa Cena, es recordar siempre, hermano, su sacrificio en nuestro favor. Ese es el objetivo de la Santa Cena, hermano. Así que es importante entender este sacramento que el Señor nos dejó, hermano. Así que por medio de su sangre, Él estaba instituyendo un nuevo pacto, ya no solo con Israel, sino también con todo el mundo, hermano. Sobre todo con aquellos, hermanos, que creían en el Señor Jesucristo, hermano, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que este es el propósito, hermano, de esta celebración. Recordar, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. También, hermano, es importante, antes de tomar la Santa Cena, siempre tener un momento de reflexión, hermano, de saber cómo estamos en nuestra vida, cómo nos conducimos realmente, no solo como personas, sino también como cristianos, como personas que servimos al Señor. Tenemos que siempre, antes de venir a la Santa Cena, hermano, reflexionar realmente